En la medida que se conforma la estructura y la energética se va dinamizando con el entorno, aparecen lo que conocemos como los 5 reinos, pero ya es estructura creada y ya podemos entender cómo se conserva esa estructura y cómo enferma esa estructura en base a la dinámica de los 5 reinos. Bien, entonces, insisto que son referenciales diferentes hablar así y entender la dinámica energética que estar pensando en yin y en yang, nada más, y traducirlo en trigramas porque no estamos acostumbrados y nos va a volver locas y nos va a volver locos. ¿Que nos movemos en trigramas? Pues vamos a ver de todo, estructuras geométricas que se corresponden con esos trigramas, por cómo colocamos el yang arriba, el yin abajo, etc. La estructura ligada a los trigramas y a la energética de los vasos maravillosos, para los que os hayáis metido allí en algún momento, está vinculada directamente a arriba, abajo y el centro y las orientaciones. Es decir, tenemos en 2 dimensiones un centro y 4 orientaciones puras que serán norte, sur, este y oeste, y que está relacionado con los 5 reinos, y la interacción se hace con los vasos maravillosos en la medida que proyectamos líneas hacia el cenit y el nadir, de tal manera que estas aristas que salen de cada vértice van a estar asociadas en representación a los vasos maravillosos. Lo que obtenemos es un prisma. ¿Bien? Vale. Y de este prisma aparece la relación de esos vasos maravillosos directamente con los reinos mutantes en base a las orientaciones. Pero de nuevo tenemos que el referencial son las orientaciones y a partir de aquí podemos entender cómo se relacionan entre sí, pero no quiere decir que podamos trasladarlo fácilmente a la dinámica de lo que entendemos y vemos en un paciente directamente por cómo está en plenitud el hígado, tal, etcétera, etcétera. Porque no estamos acostumbrados a trabajar teniendo en cuenta cómo está orientada la camilla, como tal, como 1000 cosas que se nos saltan o pasamos por alto porque normalmente de primeras no es necesario o no hemos aprendido y no sabemos que puedan ser más o menos necesarias y no podemos manejarlas con soltura. Entonces, bueno, si bien es cierto que en la medida que nosotros vamos entendiendo qué es y cómo funciona cada una de las energías, para poder entender cómo funciona la dinámica de una energía, como por ejemplo el Yang-Min o el Tai-Yang o el Shao-Yin, me es igual, o la energía del agua, la energía del fuego, la energía de la tierra, tenemos que comprender las otras a la vez. Es imposible entender la energía de la madera si no comprendemos las otras y se entienden simultáneamente. Es un error, pero que cometemos todos y todas cuando empezamos a estudiar medicina china, el ir entendiendo las energías de manera aislada. Es decir, el agua no toca a la madera, no toca al fuego, no toca a las otras. Y en nuestro cerebro se crea una imagen separada de estas energías. Es decir, colocamos el dibujito y para nosotros el agua está abajo, la madera está a la izquierda, el fuego está arriba, la tierra queda a la derecha del fuego un poquito más abajo, luego el metal y por último completamos el círculo otra vez al agua. Y no se tocan, salvo por las líneas que dibujamos. Y parece una tontería, pero nuestro cerebro tampoco hace que se toquen luego al tratar de entender cómo funcionan estas energías. Bueno, hay que estudiarlas simultáneamente. No se puede comprender cómo funciona la madera si no comprendemos cómo funciona el agua, el fuego, la tierra y el metal. Y ninguna de las otras. Hay que aprenderlas a la vez. Alguien dirá, porque somos listas y somos listos. Bueno, pero habrá que empezar estudiando por una y ya irán viniendo las otras. Evidentemente no podemos oír lo que significan estas energías de todas a la vez. Pero lo que quiero decir es que cuando tratamos realmente de comprender, es decir, a nosotros nos explican qué es eso de la energía del agua. Imaginaos, ¿no? Hemos ido a clase de medicina china el primer año y nos explican qué es eso de la energía del agua. Bueno, sugerencia, paciencia, óyelo, estúdialo, pero no trates de intimar con qué es la energía del agua hasta que no te hayan explicado la madera,
no te hayan explicado el fuego, no te hayan explicado la tierra, no te hayan explicado el metal. Y en esta medida ahora sí, intenta profundizar, busca más información, pregunta, un montón de cosas para que tu cerebro las integre simultáneamente. Y en esta medida no haya separación, que no la hay. ¿Bien? Y en esta medida podremos entender el lugar que ocupa la forma de ver desde los canales unitarios. ¿Por qué canales acoplados, los 5 reinos, los unitarios? Si alguien pregunta esto es porque no ha entendido cómo se crea la estructura, de dónde vienen los 5 reinos y cómo funcionan los unitarios, y que se nos ha olvidado que son una sola energía, que somos un solo soplo y que no estamos separados del universo. Cuando se nos olvida eso, los unitarios son canales que no se tocan, que el Tae-Yan no se entiende con el Sao-Yan, no se entiende con el Yan-Min, intuimos que deben entenderse de alguna manera, pero ya no lo vemos. Cuando, si recordamos, lo primero que nos dijeron es un solo circuito cerrado, una sola energía que se diferencia en la medida que desempeña diferentes funciones para poder adaptarnos y sobrevivir y crear la estructura, etcétera, etcétera. Esto lo recordamos todos, ¿verdad? Bueno, pues volviendo a ese referente y sin perderlo y entendiendo cómo el Yan-Min no se puede entender si no entendemos el Sao-Yan. No se puede entender si no entendemos el Tai-Yan. No se pueden entender si no entendemos el Tai-Yin, etcétera, etcétera, etcétera. Y para entenderlos tenemos que entender la energía celeste, tenemos que entender la energía del clima y cómo el clima es capaz de someter a una adaptación a las diferentes especies vivas que harán que se modifique su estructura para poder adaptarse a ese entorno. Creo que esto también lo entendemos todos. En esa medida hay una relación de influencias del entorno, de relación por el mero hecho de existir, por el mero hecho de la convivencia con el tiempo, en el que las cosas tienen una evolución, una degradación, un nacimiento, una muerte, todas estas cosas que están ahí. No sirve decir el tiempo no existe, porque las estructuras tienen una relación con lo que es la gravedad y el tiempo evidente, dentro de que se puede vivir en tiempo presente y mañana todavía no existe y ayer tampoco, pero en tiempo presente, y como tenemos memoria los seres humanos, podemos ver y intuir y percibir lo que se conoce como el tiempo. Bien, y la percepción del tiempo. Os invito a que tratéis de entender la dinámica de los agujeros negros en base a la densidad de la gravedad de la masa y cómo ralentiza o paraliza el tiempo o lo dinamiza, etcétera, etcétera, en base a la fuerza de la gravedad. Bueno, los trabajos de Einstein, de relatividad general, bueno, todas estas cositas, os invito a que no os quedéis en haberlo oído, sino a que lo leáis, profundicéis un poco, busquéis algún vídeo en YouTube, me es igual. Pero para que podáis ir entendiendo cómo todos esos factores influyen, y es parte de lo que la tradición oriental se relacionó con los trigramas de I Ching, y que además se relacionó con algo que se llamaron vasos maravillosos, y que se relacionaron con cómo la estructura se conforma y se relaciona con el entorno que la rodea. Bien, si no perdemos esos referenciales, podremos ver cómo todo es la misma cosa, se interconecta entre sí y dinamiza al resto, ¿vale? Y de esta manera, pues ahora sí podremos profundizar en nuestro estudio y nos encontraremos con muchas estructuras. Recordad que los canales unitarios también tienen esa forma de pirámide en el que la base es la de el Tai-Yan y el Sao-Yin, que forman la base de la pirámide. En el segundo nivel se encuentran el Sao-Yan y el Yue-Yin, y en el último nivel hacia el cielo se encuentra el Yan-Min y el Tai-Yin. Bien, y que en esta medida, si queremos comprender la parte geométrica, tendremos que utilizar las orientaciones. Este es el referencial para entenderlo, y el referencial de los 3 niveles de relación con el universo y conformación de la estructura de cielo, tierra y el plano de la vida que queda intermediando.
Si utilizamos este referencial, tenemos la puerta abierta para entender la dinámica de esos unitarios y la necesidad y dinámica de los reinos mutantes. Pero no olvidéis que cualquier diagrama, dibujo, estructura que formemos, que dibujemos, que tal, es solo una idea. Eso no es así realmente, pero nos tiene que ayudar a comprender cómo se relacionan entre sí. Los dibujos del circuito de los 5 reinos, de los unitarios, del Pacuá, todo esto son solo ideas para entender la dinámica relacional de estos soplos. Pero no es que sea así, literalmente, ¿bien? Esto nos lo tenemos que quitar de la cabeza. No es así. No existen líneas de rayitos que salen del agua controlando al fuego porque el agua apaga el fuego y eso no existe así. Ocurre de manera natural por el hecho de la convivencia entre unas energías y otras. El ejemplo que ponemos siempre. Imaginaos, hay un incendio, el bosque se está quemando. ¿Hasta dónde seguirá ardiendo el bosque? Hasta donde no haya madera, evidentemente, no haya combustible o hasta que llega el agua. Entonces decimos, el agua controla el fuego. No, el agua no hace nada. Si nosotros echamos agua encima del fuego, ya lo estamos haciendo nosotros con nuestras manitas. Pero como tal, energéticamente el agua no está haciendo nada de eso. Su presencia hace que el fuego se controle. Nada más, es así de sencillo. ¿Cómo hace que la madera no suba al fuego? Pues porque no hay. Si no hay madera, no hay fuego. Bien, si la madera está muy seca, se quema más rápido. Si la madera está húmeda, se quema más despacio. Pero estas son cosas que son evidentes, pero que a veces se nos pasan por alto. Y que tenemos que ir poco a poco consiguiendo integrarlas de manera que no lo veamos o que no veamos las cosas por separado, sino que las veamos en conjunto, para que podamos comprender cómo esos diagramas que aprendimos, esas estructuras de dibujitos de los 5 reinos, de tal que se ha transmitido en la tradición oriental, solo es una idea para poder comprender la dinámica relacional entre los diferentes soplos, en la diferenciación de los diferentes soplos para desarrollar las diferentes funciones de dinámica evolutiva de todo un universo en el que aparece, como así en un chispazo, porque de momento es un chispazo en todo el universo, el acontecimiento que llamamos vida. En tiempo universal, lo que lleva a que existe la vida en este planeta no es nada, es un acontecimiento como una chispa, ¿bien? Y esta chispa es una consecuencia evolutiva de un proceso en el universo y que es muy interesante, en el que estamos nosotros y que tiene una dinámica que podemos llegar a entender mejor o peor y que no está separada de nada de lo demás, ¿bien? Y que en la medida en que nos damos cuenta de que separar para tratar de comprender hace que la cosa se vuelva más hermética todavía, nos debe permitir poder alejarnos lo suficiente para entender esa dinámica energética de una manera más sencilla, que lo es. Si algo decimos las personas que llevamos mucho tiempo en medicina china es que la tradición oriental es muy obvia, muy evidente y muy sencilla. Realmente la medicina china no es complicada, no lo es. Es compleja en la medida que la dividimos para poder entenderla. Pero cuando ya se ha entendido y se ha pillado, por decirlo así, ¿no? Lo has pillado, ¿no? Has pillado el qué significa, qué se referían, qué es esa energía de la madera, qué es esa energía del agua. Cuando ya nuestro cerebro, cuando habla del riñón, de la energía del agua y el riñón, ya no está viendo un riñón físico en el cuerpo, que también, pero cuando se está hablando de energética no está viendo el riñón, luego no está viendo el hígado, que tenemos esa tendencia por nuestra mentalidad occidental. Pensad que la tradición oriental no se habla del canal de riñón como tal, sino que se habla del Shaojin del pie, porque es el unitario Shaojin del pie, Shaojin de la mano. En la mano el mismo canal es el corazón y en el pie, en la pierna, el mismo canal es el riñón. ¿Bien? Entonces se llaman Shaojin del pie, Shaojin de la mano. Y en esta medida la mente no se confunde tanto, pero como nosotros al estudiarlo lo separamos,
y decimos riñón, corazón, pues ahora nuestra cabeza ve un riñón y ve un corazón. Y entonces cuando hablamos de energía no podemos evitar que nuestra cabeza se nos vaya a ver un corazón y se nos vaya a ver un riñón. Y esto genera muchos problemas